En esta ocasión, hermanos, estaremos estudiando en este instituto bíblico acerca de la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira se puede encontrar en el libro de Apocalipsis capítulo 2, el versículo 18 hasta el 29, habla acerca de esta iglesia. La iglesia de Tiatira quiere decir continuo sacrificio. Y esto corresponde, hermanos, a la Edad Media, según la historia. En vez de la verdad, había ignorancia. Imagínense, en vez de la verdad había ignorancia, había superstición, habían tinieblas. La iglesia había caído en un estado de una manera o de una mera apariencia de la piedad. Es como una iglesia, hermanos, la cual hace muchas buenas dádivas y son piadosos y todo, pero solamente es una apariencia. ¿Ha visto iglesias así, hermanos? Reparten cosas, hacen cosas y buenas cosas, sino a la verdad. Y es un buen sentir porque sí tenemos que hacerlo, pero solamente están vestidos o disfrazados de la piedad. La iglesia romana había prohibido en ese tiempo, en ese periodo de la iglesia de Tiatira, había prohibido nada más y nada menos la lectura de la palabra de Dios. Ahí es donde empieza todo esto. Y no sé si ustedes han escuchado acerca de esto anteriormente, pero igual les repetí en la clase anterior cómo la iglesia católica puede llamarse o autonombrarse la primera iglesia cuando fue en el año 606 después de Cristo, 606 after Christ, donde se conoce por primera vez el nombre o la palabra catolicismo o católicos. Entonces podemos mirar, hermanos, donde la palabra es dejada al pueblo para que el pueblo se alimente y hubo crecimiento. Pero en la iglesia de Tiatira, en ese periodo de tiempo, la iglesia romana había tomado fuerza y entonces mandó a detener la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque con la palabra de Dios hay verdad. Con la palabra de Dios hay claridad. Con la palabra de Dios no hay ignorancia como lo existía en ese tiempo. No hay superstición, no hay una mentira, hay verdad. Y por eso detuvieron la palabra de Dios. Amén. Y prohibieron la lectura de la palabra de Dios. Y para controlar esto, confiscaron las escrituras del pueblo. Fueron y quitaron y removieron la palabra de Dios del pueblo y lo confiscaron para prohibir totalmente la lectura que les iba a traer a ellos la claridad y la verdad. Cada religión y cada secta, usted va a notar que tienen su propia palabra, tienen su propia enseñanzas. ¿Por qué? Para que la gente no vea y conozca la verdad, y pues la verdad es lo que los hace libre. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. La ausencia de la luz del evangelio causó una reacción semejante a la de los de antes del diluvio. Amén. Causó esa misma reacción a las personas que estuvieron antes del diluvio. ¿Recuerdan el arca de Noé y todas esas cosas? Amén. Así que cuando no había ningún código moral para la gente, eso era lo que ya ahora se volvió a repetir en esta iglesia en la cual estamos estudiando en el día de hoy. Volvió a suceder como en los tiempos de Noé, donde había una barbaridad moral sobre de todo el pueblo. Amén. Así que eso fue por causa de que por falta de o por la ausencia de la luz del evangelio. La gente hacía lo que quería hacer. Cada quien era ley para sí mismo. ¿Cuántos dicen amén? El continuo sacrificio, como es el nombre de esta iglesia, o lo que quiere decir, nos recuerda la antigüedad, cuando se hacían sacrificios todos los días. ¿Recuerdan eso? La misma quiere decir, hermanos, sacrificio. Y una pregunta que pudiéramos hacernos es: ¿sacrificios para qué? Si el Señor en el Calvario hizo el perfecto sacrificio y completo. Amén. Otro sacrificio era una burla, hubiera sido una burla, pero en fin, esto es es el propósito del enemigo, de Satanás. Hagan sacrificios, hagan esto y que lo otro. Pero ya el Señor pagó el sacrificio.
o fue el sacrificio por nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Hablando acerca de lo que Satanás logró, hermanos, fue que logró profanar la santa doctrina, logró reducir la eficacia del nombre de Jesús y anular el sacrificio, amén, expiatorio de Cristo. Ya la gente no hablaba de eso. Estos son los puntos, en otras palabras, los puntos cardinales sobre la cual está fundada la iglesia primitiva, o fue fundada la iglesia primitiva, sobre el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. Y todas estas cosas, las cuales no eran, fueron lo principal de la iglesia primitiva, el hablar del nombre de Jesús, el bautismo y todo esto que hemos aprendido. El versículo 18 de Apocalipsis nos dice: el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante, Apocalipsis 14, 20 y 19. Desde el 18, luego dice el 19. Escribe el ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Y luego nos declara diciendo en el versículo 19: yo conozco tus obras y tu amor y fe y tu servicio y paciencia. Perdón, es en el... Ok, sorry about that. Tus obras postreras son más que las primeras. Esto, hermanos, nos quiere recordar acerca de los ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido que leímos en el versículo 18. Esto nos dice, hermanos, y nos recuerda sobre del cuadro que nos pintó Juan en el capítulo 1 acerca del anciano de ¿qué? El anciano de días. Los ojos del Señor penetran y escudriñan la mente de su pueblo. Ningún pecado escapará a sus ojos. Los pies los pies nos enseñan, hermanos, y nos fijan, nos enseña acerca del juicio sin misericordia. Amén. El versículo 19 dice: yo conozco tus obras y amor y servicio y fe. Antes de la reforma, la única escuela y hospitales eran los monasterios. Como habíamos mencionado anteriormente, Dios les reconoció por sus obras que habían estado haciendo. Y Dios sabe, Dios conoce cuál es la actitud de cada quien y con qué razón o con qué motivo hace qué. Como hoy, hermanos, hay mucho énfasis en servicios humanitarios, ¿no es cierto? Más bien en algunos lugares, hermanos, no hay Espíritu Santo, no hay derramamiento del poder de Dios, no hay señales ni milagros, no hay no hay nada. El otro día fui con el ministro Aguilar a ver una iglesia, una propiedad, la cual están vendiendo. Y entramos a ese lugar, hermanos, y ese lugar está lleno de comida. Tienen neveras por todos lados, con contenedores grandes de comida. Y es bueno, como le estoy diciendo, pero el enfoque solamente es eso. El pastor fue muy sincero conmigo después, y hablándoles acerca de crecimiento, y nos dijo en ese día, nos dijo estas palabras, dijo, a la verdad yo no puedo, estamos estancados, dijo. Y yo digo, man, ¿cómo puede ser? Tienen todas estas cosas. Por años han atraído gente y multitud de gente, pero no se les queda porque el enfoque es distinto. La gente solamente va por los beneficios de la comida, ¿no es cierto? Así que por mucho tiempo hay personas que han pensado que los servicios comunitarios son hasta más importantes que fijar sus ojos en el Señor y hacer toda la voluntad que Dios nos ha llamado a hacer. Ahora, no me malinterpreten, hermanos. Sí tenemos que ayudar al pobre, sí tenemos que hacer todas esas cosas, pero también tenemos que predicarle la palabra de Dios. Amén. Aleluya. La Biblia enseña, hermanos, que las buenas obras no pueden salvar absolutamente a nadie. El libro de Isaías, capítulo 64 y el versículo 6, somos salvos por la fe. Isaías 64, versículo 6, nos enseña en la palabra de Dios. Si alguien pudiera leerlo en el nombre maravilloso de Jesús, nos dice de esta manera. If anyone wants to read it. Dice el nombre de Jesús: si bien todos nosotros somos como suciedad
y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caemos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevarán como viento. Ahora podemos ver, hermanos, cuál fue el mensaje que Dios les habló a esta iglesia que estamos estudiando. Les dijo a ellos en el versículo 20 de Apocalipsis, la reprensión, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, ¿de qué mujer? Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Quién es esa mujer, hermanos? Misteriosa. ¿Quién es ella? Podemos hallarla, la clave de su identidad y de que presenta en lo que habla en el cuadro profético. Ahí podremos entender, hermanos, donde nos habla acerca de ella, de esta mujer llamada Jezabel. La iglesia de ese periodo, hermanos, podemos notar donde estuvo haciendo algunas cosas que no tenían que hacer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Primeramente, el nombre es Jezabel. Jezabel, hermanos, el nombre de Jezabel nos revela algo porque tiene dos significados. La primera cosa de Jezabel es casta, escriba S-A-S-T-A. Y la siguiente, R-C-O-L-A-R-E. Y si usted pudiera buscar el significado de estas dos, amén, casta y estercolare. Estercolare. Eso es lo que significa el nombre. Delante del pueblo, hermanos, ella aparece como una profeta casta, pura, una profeta de Dios. Pero en los ojos de Dios ella aparece como una estercolada. Y usted pudiera buscar. Dios mira el corazón, no como el hombre que mira solamente lo de afuera, como en 1 de Samuel capítulo 16 versículo 7, cuando estaba escogiendo a David, a David, ¿no es cierto? La Jezabel del Antiguo Testamento era del linaje noble, hija de un príncipe salvaje de la tierra de Tiro. Su familia adoraba a los ídolos de Baal y Astarto. Su padre, el nombre del padre era Et Baal. Era sacerdote de esas deidades. Acab era su esposo y era rey de Israel. Se casó con Jezabel y estuvo en una unión profana, y esto provocó la ira de Dios contra él y su casa. La ley de Moisés prohibió aún al pueblo de Israel casarse con las tribus paganas, y eso fue lo que hizo Acab. En el libro de Nehemías capítulo 13 y el versículo 23 hasta el 27, usted puede leerlo en su casa. Nehemías 13, 23 hasta el 27. Jezabel, estando en la casa del rey, usó su influencia para establecer un culto ¿a quién? A Baal. Ella causó el asesinato del profeta de Jehová y volvió al corazón de Israel, a profetas de Jehová, y volvió al corazón de Israel hacia él. Amén. Adoraban falsos dioses ahora Israel por causa de estas enseñanzas de esta mujer. Puede fijarse, hermanos, cuando los israelitas pelearon contra los amalecitas, todo el pueblo sabía el lugar o el sitio del campamento del enemigo, y no había duda ninguna porque habían fronteras y líneas que marcaban su territorio. Ahora es otra cosa cuando el enemigo se disfraza o infiltra el campamento de los justos y allí logra ganar la confianza de ellos con el propósito de arruinarlos. Se disfraza y se involucra en su propia casa y dice: sí, vamos a ir a pelear en contra del enemigo, pero realmente el enemigo está entre nosotros. Y ahí el pueblo de Dios es donde hay un montón de personas, multitudes de personas, y en la iglesia usted puede ver personas y están sentados con nosotros aplaudiendo, gloria a Dios, gloria a Dios, y luego empiezan a crear unas cizañas y enseñar unas doctrinas falsas. ¿Cuántos dicen amén?
Eso fue lo que sucedió con esta mujer. Ayer recibí una noticia que dolió mi corazón. Unas personas que apreciamos mucho, dos jóvenes, fueron convertidos ahora a otra religión. ¿Y cómo puede suceder si una religión la cual no es bíblica? ¿Y cómo puede suceder esto con personas que han podido ver el mover del Espíritu Santo? Pues entre ellos posiblemente hubo alguien que se infiltró, como nuestros amigos, como una palabra de influencia o alguien que venga de nosotros y al tener esa influencia con nosotros, poder nosotros perder la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que ser cuidadosos con la palabra del Señor. Nuestro texto, hermanos, dice que toleras que esa mujer Jezabel. ¿Qué quiere decir esto, iglesia o hermanos? Cuando ella ya había muerto hacía muchísimos siglos atrás, ¿cómo es que Dios le está hablando a esta iglesia si ya Jezabel había muerto hacía tiempos? Pero estás permitiendo que esa mujer Jezabel, ¿por qué? Porque está hablando del espíritu de Jezabel. Amén. Era un sistema religioso que se había colocado. Ahora, en el tiempo de Tiatira, la iglesia de Tiatira, el sistema del papa o el sistema papal estaba en vigor, estaba fuerte. Y era lo que había establecido el jezabelismo, la imagen de la iglesia, los misterios, el bautismo de los niños, las guerras santas, como las cruzadas y las inquisiciones. Algún católico puede saber todas estas cosas o entiende estas terminologías. Son tipos de jezabelismo, hermanos, y en sus parábolas del reino del Señor habla de la mujer que sembró la levadura en la masa hasta que toda leuda fue hasta que fue leudada perdón. Y la levadura siempre tipifica lo malo que como la levadura de los fariseos. Amén. En el versículo 21 dice: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. El Señor fiel y verdadero nos ha dado tiempo, hermanos, y nos ha dado oportunidades. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El versículo 22 dice: he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Y mire, hablando de enfermedades que pueden venir sobre de una persona, todas estas cosas surgen, hermanos. Amén. Y los que con ellos adulteran. La cama se refiere a un lugar de enfermedad y debilidad. También puede referirse a una cama, hermanos, de fornicación. Todo lo que aceptan su doctrina cometen fornicación con ella, con ese espíritu de Jezabel. La antigua advertencia fue: no aprendáis el camino de las naciones. Jeremías 10, versículo 2 hasta el 4. Jeremías 10, 2 hasta el 4. Amén. Y por último vamos a ir a Apocalipsis 18, 4. Pero Jeremías 10, 2, 4 nos enseña lo siguiente. Cuando lo tengan pueden decir amén. Jeremías 10, versículo 2 hasta el 4. Dice: así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Y el 4, son las costumbres de los pueblos, hermanos, no podemos aprenderla. Y el 4 que dice: con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman para que no se muevan. El libro de Apocalipsis capítulo 18 versículo 4 dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados.
Así culmina el momento de hoy acerca de esta iglesia.